Buenas noches, bienvenidos al segmento En Salud. Soy la doctora Eugelina Galván. Hemos escuchado de los medios de comunicación que hay aproximadamente 13 muertes por dengue, con una letalidad de un 0.09% y 14.089 casos sospechosos. Hoy tenemos un invitado especial, un experto en la materia, el doctor Carlos Rodríguez. Bienvenido, médico internista infectólogo. Gracias, buenas noches. Hablando desde el inicio que este virus lo transmite el mosquito Aedes aegypti, existen 4 serotipos distintos y diferentes fases. ¿Qué es lo más importante que la población sepa sobre las fases de la enfermedad? Fíjate, las fases sería la primera, que es la febril, que es donde el individuo comienza a tener mucha fiebre, malestar general, y esa fase dura alrededor de 3 a 5 días para pasar a una segunda fase, que es donde la llamamos fase crítica, donde ya no hay fiebre. Sin embargo, es donde se decide si el paciente va a agravarse o el paciente va a recuperarse. 24 a 72 horas puede pasar ese periodo allí. Entonces, básicamente la prevención o el conocer lo que hay que hacer es lo más importante para la familia, para la población. Si dijimos que hay una prevención con vacuna, esto no está al alcance ahora mismo. Existen 2 vacunas, una que primeramente ya estaba en el 2019, pero tenía el inconveniente que tenía que saberse si la persona había estado expuesto o no. Era solamente para ponerse en expuesto, y de 9 a 16 años. Sin embargo, eso es muy complicado, tener que hacer pruebas para saber. Antes de vacunarse. Claro, la nueva vacuna, esta vacuna no tiene ese problema, ha mostrado un 80% de eficacia en prevención y un 90% en evitar la hospitalización. Hay que estar claro que son 2 dosis de esta vacuna con un intervalo de 3 meses. Entonces, ese es el mayor problema. Igual también que tan pronto tenga un cuadro febril, procurar una atención médica para que le pueda decir si realmente qué tiene. Claro. Hay muchos síntomas que tú sabes que son comunes a otras enfermedades, que si fiebre, malestar general, que si puede haber vómito, que si puede haber dolor de barriga, que todas estas cosas son comunes a muchas enfermedades. Sin embargo, una primera atención es necesaria. Buscar atención médica apropiada. Para poder determinar qué es, y obviamente estratificar el grado o el periodo en que se encuentra el individuo. Precisamente los mitos sobre, por ejemplo, el dengue. Se dice, yo me voy a tomar un jugo de remolacha con ají morrón. ¿Qué dice? No, guayaba con ají morrón. Pero sin embargo, eso es lo que hace que, primero, no hay ninguna evidencia que muestre que eso funciona, en primer lugar. Y 2, ese jugo es bastante ácido. Y con los días, porque lo hacen por cubeta, por los días se acidifica más, que se vuelve casi un ácido de batería. Entonces, alguien que necesita hidratarse no puede estar tomando eso, porque eso es lo que hace que le descompone el estómago. Entonces, no se puede hidratar porque está vomitando. Vomitando y vomitando y vomitando. ¿Por qué? Por esto. Entonces, no le ayuda con la vía oral, que mucha gente puede permanecer en su casa tomando por la vía oral y controlando esa parte. Claro. Hay un por ciento que va a hay que resaltar agravar. también que justamente hay signos que son leves como la fiebre, el dolor musculares, la artralgia, mialgia, etcétera, y otros síntomas que sí son de alarma y que cuáles son los criterios de ingreso, porque no todo el mundo tiene que ir a un hospital a ingresarse. No, y va a ser un cuadro bastante inocuo, bastante tranquilo, un cuadro febril que como una virosis cualquiera, hasta el cuadro grave. Sin embargo, hay algunos detalles que son importantes reconocer. Si hay vómitos, una deshidratación importante, si hay dolor abdominal que pueda indicar que esté extravasando o que esté comprometiendo órganos importantes como hígado, o que haya una miopericarditis, que puede ser con afectación cardíaca, son de las cosas, o un sangrado anormal. Entonces, son de las cosas que tienen que estar presentes para saber que está agravado. Las muertes se provocan por shock y el individuo choca, porque hay un shock, porque se sale el líquido de los vasos sanguíneos y obviamente al no haber líquido en los vasos sanguíneos, la presión arterial cae y el individuo cae en un shock. Y esto, cuando cae en esa fase, porque no se ha hidratado, es más difícil poder sacar el individuo de este cuadro. Precisamente con eso hay que recordar a la población los síntomas de alarma y la importancia de contar los días de fiebre. Es decir, hoy yo inicié con una fiebre, un segundo día con fiebre, realizarse quizás si no va a un médico un hemograma para que un profesional lo vea y entonces contabilizar cómo van las plaquetas, cómo van los leucocitos. No, y el método diagnóstico. Hoy en día tenemos métodos diagnósticos moleculares que desde el primer día de fiebre te van a decir es o no dengue. Entonces esos menores niños de 2 con esos años, problemas mayores de 65. falsémicos, o sea, todo esto, personas con compromiso inmunológico, son personas de cuidado que deben estar al tanto. Claro, coagulopatías también. Claro, problemas de sangrado que puede provocarlo. Entonces,
tenemos que estar muy claros con estas cosas. Claro, recordarles estas pruebas diagnósticas rápido, la NS1 y la PCR se pueden hacer desde el primer día. Sí, el problema en los primeros días, el problema de NS1, que es un antígeno, está negativo, no descarta. Hay que hacer la PCR. Claro, crea confusión. Claro, porque nosotros no estamos a la altura de pedir aislamiento viral o cultivo viral, no. Pero sí, las pruebas moleculares ayudan porque ya desde el primer día te pueden decir. Y el NS1 también, pero si está negativo, no lo descarta. Claro. Por eso es bueno que la población lo sepa. Y ya las inmunoglobulinas, IgG y IgM a partir del quinto Ya día. eso a partir del quinto día, y entonces después del quinto día, pero que esto ya puede ser un poquito tarde esperar la inmunoglobulina para el diagnóstico. Y ahí mucha gente puede fracasar por esa razón. Recordarles también de lo que no se debe hacer cuando se tiene dengue, algunos medicamentos, que lo único que debe usar es paracetamol para la fiebre y no usar AINES. Ah, claro, ni aspirina tampoco. Entonces, acetaminofén y no usarlo en horario corrido fijo, porque hemos visto que las personas comienzan a colocar esto en horarios fijos. Simplemente si tienen fiebre, si es una temperatura mayor de 38,3 grados Celsius o si tiene mucho malestar general, puede tomarlo. Pero no tomarlo sistemáticamente porque entonces eso altera las funciones hepáticas y altera las enzimas y los valores de estas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísima información en poco tiempo. Esperamos que esta información le haya servido. Recuerden usar repelentes, eliminar criaderos de mosquito, usar ropa manga larga también que puede proteger la piel. En la casa se puede usar mallas para las puertas y ventanas. Solo así podemos eliminar el mosquito. Claro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.